Continuando con las clases de compartimiento, vamos a hablar hoy acerca de la aplicabilidad del esquema de Darrow-Janet para nosotros poder analizar las consecuencias de los flujos a nivel de nuestros compartimentos corporales. En agenda definiremos lo que es el esquema de Darrow-Janet, realizaremos el cálculo de la concentración de equilibrio y los volúmenes finales como consecuencia de los flujos difusionales y de agua. Y al final realizaremos un ejercicio práctico. En relación a la concentración de equilibrio, recordemos que son consecuencias del flujo difusional y del flujo osmótico. Particularmente en el flujo difusional, los cambios que ocurren en base a la concentración de equilibrio que se puede alcanzar en nuestros compartimientos, nosotros la podemos graficar en el llamado esquema de Darrow-Janet. Este esquema es una manera didáctica de nosotros mostrar los cambios que ocurren en los espacios corporales cuando hay factores que lo modifican. Vamos a tener un rectángulo que va a estar dividido, ¿verdad? En dos compartimientos, en este caso representado uno por el extracelular y el otro por el intracelular. En el eje de las abscisas o el eje de las X va a estar representado por los cambios en el volumen que pueden presentarse en estos compartimientos, bien sea para expansión o por contracción de los mismos. Y en el eje de las Y o de las ordenadas vamos a tener representado lo que es la osmolaridad. Si tenemos un ascenso de la misma, la graficaremos en línea paralela por encima de la línea base, y si estamos por debajo, realizaremos entonces el diagrama con una línea paralela que nos va a indicar que efectivamente estos compartimientos se encuentran con una osmolaridad más baja que la del plasma. Desde el punto de vista de qué valores vamos a considerar en este esquema, desde el punto de vista de la osmolaridad, vamos a tomar en cuenta la osmolaridad plasmática promedio, que es de 290 miliosmol por litro. Y desde el punto de vista de los volúmenes, recordemos que el extracelular representa el 20% del peso corporal total del paciente, así como también el intracelular representará el 40%. Aplicando la fórmula de concentración final o concentración de equilibrio, habíamos visto en clases que es una fórmula que se aplica para nosotros poder analizar las consecuencias de los flujos a nivel de nuestros compartimientos, qué cambios tienen desde el punto de vista de la masa, qué cambios tienen desde el punto de vista de su volumen. Nuestra concentración o esta fórmula tiene los siguientes elementos en donde se considera que en el equilibrio o en nuestra condición de inicio, nosotros tenemos una masa en el extra, una masa determinada en el intracelular, un volumen en el extra y un volumen en el intra. Esto es, o lo pudiéramos considerar como nuestra condición inicial, nuestra condición de equilibrio. ¿Qué pasa? Que este equilibrio o esta homeostasis no siempre es permanente, ya que puede ocurrir situaciones en donde podemos o bien ganar masa en nuestros compartimientos o perder masa, o por el contrario, ganar volumen o perder volumen. Entonces, estas situaciones de pérdida y de ganancia nos van a alterar este equilibrio inicial que tenemos a nivel de nuestros compartimientos. ¿Cómo podemos nosotros obtener los valores para saber cuál es mi condición inicial de equilibrio? Entonces, tenemos primero que saber cuál es el volumen del extracelular. Para eso vamos a multiplicar el peso corporal que nos den de un paciente determinado por 20%, tomando en consideración que tenemos un paciente de 70 kilogramos. Si lo multiplicamos por el 20%, vamos a obtener que este paciente tiene un volumen en el extracelular de 14 litros. En relación al volumen intracelular, es igual al peso corporal de este paciente por 40%, eso me va a dar 28 litros. La concentración, tanto en el extracelular como en el intracelular, es el equivalente a
la osmolaridad plasmática promedio, que para nosotros va a ser de 290 miliosmol por litro. Teniendo el volumen y teniendo la concentración, podemos entonces calcular tanto la masa del extra como la masa del intra. De esta manera, la masa del extracelular será igual a la concentración del extra por el volumen del extra que acabamos de calcular. 290 miliosmoles por 14 es igual a una masa extracelular de 4060 miliosmoles litros. En el caso de la masa intracelular, tenemos entonces que multiplicando 290 por 26 litros es el equivalente a una masa de 8120 miliosmoles por litro. Esto desde el punto de vista del cálculo de nuestra masa. Ahora bien, sustituyendo todos los elementos, el valor de la masa extracelular, el valor de la masa intracelular, del volumen extracelular, del volumen intracelular, podemos conocer nuestra concentración final o concentración de equilibrio de inicio. Y vemos que nos da un valor de 290 miliosmoles litros, que es la osmolaridad plasmática normal para este paciente en base a su peso. ¿Qué pasa si adicionalmente al cálculo de la concentración de equilibrio de nuestra masa, de nuestra osmolaridad, nosotros quisiéramos saber o calcular los volúmenes en base a la masa que tenemos? Entonces, tenemos que partir de la premisa que el volumen de agua de nuestras células se puede calcular aceptando que no ganan ni pierden soluto. Es decir, que la masa en nuestro compartimiento intracelular inicial debe ser igual a la masa de nuestro compartimiento intracelular al final, de donde desglosando en este caso la fórmula, diríamos entonces que la concentración del intracelular por el volumen del intracelular de inicio se mantiene y debe ser igual a la concentración final en el intracelular por el volumen final del intracelular. Despejando el volumen final del intracelular para poder calcularlo en base a esta premisa, tenemos lo siguiente, que el volumen final del intracelular será igual a la masa del intracelular de inicio entre la concentración final del intracelular. Sustituyendo los valores, el volumen final del intracelular, entonces dijimos que era 290 por 28 entre 290, que es el valor de la concentración de equilibrio que acabamos de calcular para nuestra condición inicial. De manera que el volumen final es igual a 28 litros. Si queremos saber el volumen final del extracelular, bastará con restar el agua corporal total menos el volumen final del intracelular que ya hemos calculado y eso me va a dar un total de 14 litros. Es decir, que se cumple la misma condición de inicio, no se ha modificado porque estamos en perfecto equilibrio. Ahora, ¿cómo podemos graficar nosotros esto en el esquema de Darrow-Jones? Como les mencionaba, vamos a tener dos áreas de acción, el eje Y con la osmolaridad y el eje X con el volumen. Por ejemplo, en el caso de la osmolaridad, yo parto de que mi osmolaridad promedio normal es de 290 miliosmoles litros, de manera tal que esta osmolaridad puede aumentar o puede disminuir en el gráfico de Darrow-Jones. Si mi osmolaridad está por encima de 290, lo graficamos por arriba. Si la osmolaridad está por debajo de 290, lo graficamos hacia abajo. En relación a los volúmenes, nosotros podemos graficar si el volumen es menor, entonces lo graficamos como una contracción del compartimiento con una línea paralela interna hacia el mismo. Y si tenemos una expansión o una ganancia de volumen, la vamos a graficar hacia afuera del compartimiento.
Veamos el siguiente ejercicio. Tenemos un individuo de 75 kilogramos de peso corporal que inicia una carrera de 5 kilómetros y ha sudado 1500 ml. Al finalizar la misma, la osmolaridad del sudor la hemos establecido en 85 miliosmoles litro. ¿Cuál será la concentración de equilibrio esperada y su comportamiento en el esquema de Darrow-Janes? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, volvamos a nuestra fórmula de concentración final o concentración de equilibrio. Partimos de una condición inicial y vamos a ver si hemos ganado o perdido masa. En este caso en particular, que hablamos de que hemos perdido sudor y que ese sudor tiene una osmolaridad, entonces perfectamente podemos decir que se pierde volumen, pero que también se va a perder una masa. ¿Cuáles van a ser los valores que vamos a colocar en la fórmula? Bueno, la masa extracelular de inicio, que sabemos que es nuestra osmolaridad plasmática por el peso del paciente. Aquí hemos variado los litros porque ya no son 70. Hemos dicho en el enunciado que el paciente pesa 75 kilogramos. Entonces, calculando el 20% de ese peso me da 15 litros. Al multiplicarlo por 290 me da 4.350 miliosmoles litros. La masa intracelular, hacemos el mismo procedimiento, 290 por 30, eso me da 8.700 miliosmoles litro. La masa perdida será igual a la concentración o osmolaridad de sudor por el volumen de sudor perdido. Tenemos entonces que la osmolaridad, habíamos dicho que era de 85 miliosmoles, lo multiplicamos por 1.5 litros y eso me da 127.5 miliosmoles litros. El volumen perdido de sudor es el equivalente a 1.5 litros. Haciendo los cálculos, vemos entonces que la concentración final es de 297.06 miliosmoles litros. Si comparamos esta osmolaridad con la osmolaridad normal del plasma, nos daremos cuenta que efectivamente hubo un ascenso. Veamos con el cálculo de los volúmenes. Asumiendo que nuestras células no ganan ni pierden solutos, entonces comenzamos haciendo el cálculo del volumen final del intracelular, tomando en cuenta que se mantiene el mismo valor de la masa inicial del intracelular, que es el equivalente a 8.700 miliosmoles litro, y lo vamos a dividir entre la concentración final o concentración de equilibrio que acabamos de calcular. Y eso me da un valor de 29.28 litros. Luego, ¿cómo hacemos para calcular el volumen final del extracelular? Bueno, en este caso, asumimos el valor del agua corporal total, que es igual a 43.5, y le restamos el valor del volumen final del intracelular, que es igual a 29.28, y eso me da 14.22 litros. Cuando nosotros observamos nuestros volúmenes finales con respecto a los volúmenes iniciales, evidentemente ha habido una pérdida. ¿Cómo lo vamos a graficar en Darrow-Janes? Desde el punto de vista osmolar, tenemos que graficar una paralela que esté por encima de la línea base, que representa los 290 miliosmoles, y sería esta línea que está aquí, representando los 297.06 miliosmoles por litro. Y desde el punto de vista de los volúmenes, vemos entonces que debemos graficar hacia el interior del recuadro, en este caso, sí, dando a entender que ha habido una contracción de volumen, una pérdida, que en el caso del extracelular quedan, o que originalmente tenía 15 litros, ahora tiene 14.22, y que en el caso del intracelular que tenía 30, ahora tiene 29.28 litros. Y de esta manera hemos graficado lo que matemáticamente ya habíamos evidenciado. Para finalizar, una frase eh, de nuestro médico griego Hipócrates,
en donde expresa que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Es un llamado a que no perdamos esa humanidad que debe caracterizarnos en el ejercicio de la profesión. Debemos ser las mejores personas posibles. No se puede ser un buen médico si no se es una buena persona. Entonces, partiendo de esa premisa, tenemos que esforzarnos en crecer todos los días para, en el momento en que nos toque enfrentar la enfermedad y al mismo tiempo restaurar la salud en nuestros pacientes y también prevenir, siempre sea guiado bajo parámetros de humanidad. Gracias por la atención.